El decreto está basado en consideraciones morales y el país perderá entre 300 o 350 millones de dólares. Nuevo acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los transportadores de carga en el aumento del precio de la CPM. Ahora la decisión queda en manos del Gobierno Nacional y mientras no haya un acuerdo formal, el precio del combustible se mantendrá. EPM anunció que al igual que Isagen ofrecerá un descuento voluntario en los contratos de energía con las empresas Aire y Afinia. El beneficio aplicará para los usuarios de zonas vulnerables. Una persona muerta y otra herida dejan enfrentamientos armados en zona rural del municipio de Betulia en el departamento de Antioquia. La confrontación se registró entre una banda criminal y la banda del Clan del Golfo. 5 días cumple la refinería de Cartagena sin operar al 100% debido a una falla eléctrica que se registró el pasado viernes, lo que originó el desabastecimiento de combustible en algunas estaciones de la ciudad de Cartagena. Y crece la polémica entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por el futuro de EPM e ISA. A través de su cuenta de X, el mandatario cuestionó al alcalde su posición por la incertidumbre de Tigo y UNE y su posible conflicto de intereses en temas relacionados con la compañía ISA. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto acompañarlos. Esta mañana ya estamos en el canal de YouTube para quienes quieran conectarse a esta hora en frecuencias de Blue Radio, en plataformas y en redes sociales, la señal de Blue Radio para todo el país. Noticias de Colombia y el mundo, ya les voy a contar de la convención del Partido Demócrata, en donde el presidente Biden oficialmente le entregó la antorcha a su vicepresidenta Kamala Harris, que se apareció sorpresivamente, una convención en donde se ratificará la candidatura de ella. Y les contaré de la mentira de Donald Trump diciendo que Taylor Swift lo estaba apoyando, que son las noticias políticas en los Estados Unidos. Antes, esta mañana, 5:34, bienvenidos. Temas de conversación en las redes sociales. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. El primer tema de conversación tiene que ver con esta tragedia en Medellín, el grave accidente de tránsito que involucró un bus de servicios especiales que al parecer se habría quedado sin frenos en una pendiente del barrio Manrique, eso es el nororiente de Medellín. Estas son las imágenes del accidente de anoche. De anoche, que incluso la atención fue bastante larga, se confirma por parte de las autoridades 2 fallecidos. Inicialmente el reporte que incluso había entregado la misma Secretaría de Movilidad es que habían encontrado un cuerpo en uno de los adultos fallecidos en el sitio del accidente, que fue expulsado incluso del uno de los buses de la gravedad del choque, y el otro había fallecido en el centro asistencial. ¿Es un bus contra un taxi? Contra un taxi y contra un bus que se conoce como los alimentadores del metro, es decir, los que llevan los pasajeros a las estaciones. En los videos de cámaras de seguridad, Néstor, se ve como a alta velocidad baja por una de las pendientes más empinadas que tiene este barrio y choca por detrás al bus alimentador, que es el que tiene, digamos, la mayor afectación. Iban 15 pasajeros, son los que salen la mayoría lesionados. El saldo esta mañana, Valentina, es dos muertos, entre ellos el niño de 2 años, Maximiliano, que él fue encontrado incluso entre las latas de los buses, una tragedia completa. Su madre está en el hospital herida, y también otro, el conductor pues del bus, que también resultó fallecido en este hecho. ¿Y es ese bus, el blanco, el que se queda sin frenos? No, ese es el que recibe el impacto por detrás y se choca de frente contra otro taxi. Ese es el que recibe todo el impacto, incluso bloquea a varios pasajeros que se movilizaban o otras personas que se movilizaban en moto, digamos, evitando que la tragedia no fuera tan grande. Y es tendencia, Néstor, fuera Petro.
por 3 razones principales. La primera, por la decisión de no exportar más carbón a Israel. La gente le está criticando las duras consecuencias económicas que esto va a traer para el país, porque recordemos que dijo que con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños, y también la pelea que tiene contra Fico Gutiérrez, contra el alcalde de Medellín, producto de EPM. Ya les voy a contar de la pelea del presidente este fin de semana, no solo con Fico Gutiérrez, ahora también peleando con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando También Galán. que opinó sobre el tema de Venezuela, y tiene que ver mucho con sus duras declaraciones en la Asamblea de Colombia Humana, en la que calificó de ricos y asesinos a los que están pidiendo su salida de la presidencia. Incluso los comparó con quienes fueron los responsables de la muerte de los integrantes de la Unión Patriótica, Néstor. Valentina, gracias. Las declaraciones del presidente fueron en medio de la calentura de un foro político, y allí el presidente, es cierto, lanza una tesis inaudita: que quienes le han coreado fuera Petro, y recuerden que eso comenzó en un estadio de fútbol y se ha venido replicando con el paso del tiempo, que esas personas que le han dicho fuera Petro en las calles, en estadios, escenarios públicos o privados, son asesinos. Y efectivamente recuerda la peor época de barbarie de la violencia en Colombia. Esta es la provocadora tesis, bueno, provocadora es una manera suave de decirla, tesis del presidente Gustavo Petro de quienes se oponen, hablando sobre quienes se oponen a su gobierno. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones. Bueno, esta es la tesis modelo Petro, estilo Petro, diciendo que todos los que lo critican, los que le gritan fuera Petro, son ricos, oligarcas, asesinos, clasistas, etcétera, etcétera. Fue, digo, también ese discurso del presidente Petro una gran diatriba contra los medios de comunicación, y dice que lo de la financiación irregular de su campaña, que es una acusación básicamente de su hijo, es una gran calumnia. El presidente Gustavo Petro en tono político. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo. Se les olvida que tuvieron todas nuestras conversaciones durante casi 1 año en su poder, el poder de nuestros rivales políticos, y que hasta las publicaron en la revista de la extrema derecha, porque ahí no aparece nada de esas acusaciones. El presidente tiene una obsesión con Vicky Dávila y con la revista Semana, la menciona un día sí y otro también. Lo que no dijo el presidente sobre este tema, yo no creo que el triunfo de Petro sea ilegítimo, pero esa denuncia de que entraron platas irregulares a la campaña la hace nada menos que su hijo, que no solamente es su hijo más cercano políticamente, sino que era el director de la campaña en el Caribe colombiano, no cualquier venido a más. El presidente Petro, en el tono de este discurso, en la segunda asamblea de la Colombia Humana, hablando de cómo mantener el poder, también cómo sacar adelante sus reformas, las que vienen en esta legislatura. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Como si se tratara de un discurso de campaña, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los 2.000 delegados de la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, reunidos en el Centro Ágora de Bogotá. Eufórico, el mensaje que les envió fue claro: superar las divisiones internas, movilizar a la población en defensa de las reformas sociales y apalancar al pacto histórico para ganar las elecciones de 2026. Por unanimidad, los asambleístas aprobaron iniciar el proceso de fusión de la Colombia Humana con lo que ellos llaman las fuerzas progresistas o el pacto histórico, en tránsito hacia un frente amplio o un nuevo partido único. La senadora Gloria Flores. Y avanzar hacia una cohesión
con una estructura que parte de los territorios y desde las poblaciones y sus causas para coordinarse a nivel nacional e internacional. Aquí cabemos todos y todas. En el evento también se dio el proceso de elección de las nuevas directivas del partido que avaló a Petro, ya que muchos de los integrantes de la Junta hoy integran el Ejecutivo. Al final fue elegida como presidenta la senadora Gloria Flores, como vicepresidente el diputado Ferney Lozano y como secretaria general la líder juvenil Andrea Vargas. No obstante, la elección estuvo atravesada por polémicas, ya que varios delegados denunciaron que la elección estaba amañada previamente por parte de los congresistas para imponerse en el proceso de construcción de listas del año 2026. Andrés Carmona, Blue Radio. 5:42 minutos, segundo tiempo del gobierno Petro que va a estar muy caliente y el presidente Petro en tono ardiente siempre respondiendo críticas de todos, de medios de comunicación inclusive. 5:42 a.m, el presidente Petro cazando peleas allí desde la Asamblea de Colombia Humana, pero también durante todo el fin de semana peleando en redes sociales. A las 5:42, Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. Fin de semana de toma y lleve en redes sociales entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro por la venta de acciones que tiene EPM en Tigo Une y por el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA. El presidente Gustavo Petro ayer a las 2 de la tarde le lanzó al alcalde de Medellín unos polémicos cuestionamientos. Le hizo 3 preguntas en la red social X, su favorita, que de inmediato lo convirtieron en tendencia. El presidente le preguntó, ¿el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente? ¿Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? Y una tercera pregunta, ¿la intervención del alcalde en los asuntos de ISA no es un conflicto de interés ya que su hermana tiene un alto cargo en la empresa? El alcalde Gutiérrez no tardó mucho en responder y una hora después también le respondió a través de redes sociales y le contestó una a una estas preguntas. A la primera pregunta le dijo, por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, sin embargo dijo, es triste ver que usted solo gobierna para algunos. Sobre la versión del presidente de que las operaciones que con UNE han hecho perder billones, Federico Gutiérrez hizo cuentas y le recordó al presidente que durante la administración de Daniel Quintero, UNE presentó pérdidas acumuladas de 2.4 billones de pesos. Y finalmente, a la pregunta del presidente sobre su hermana y el alto cargo que dice el presidente tendría en ISA, Gutiérrez le responde, lamento corregirlo, presidente, mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de las filiales hace muchos años, no existe ningún tipo de conflicto de interés, créame que de existir sería el primero en declararlo. Lo cierto, Néstor, es que más allá de la pelea política y personal hay que decir que si existe la posibilidad de que el gobierno intervenga en el proceso de EPM y Tigo Une, dado que ese proceso debe tener o pasar por las superintendencias de Industria y Comercio por hablarse o por haber servicios públicos de por medio y por la magnitud de la operación. Néstor. Gracias, Giovanni. 5:44 a.m. La verdad es que en todo el mundo las empresas públicas que estaban en el sector de telecomunicaciones han ido vendiendo su participación porque es un sector que requiere de muchísima inversión. Hay multinacionales gigantes que le meten millones de dólares a tener las buenas comunicaciones que tenemos hoy en día. Por eso se ha deteriorado el valor de lo público. Hay alrededor de todo esto una pelea paralela que es por el nombramiento, la elección del nuevo gerente de ISA, que es Jorge Carrillo, elegido la semana pasada con los votos de los delegados del presidente. EPM, que es socia minoritaria en ISA, ha puesto el grito en el cielo. La presidencia cayó en Jorge Carrillo, que como ustedes deben recordarlo, es cuota muy cercano a Daniel Quintero, fue gerente de EPM en la alcaldía de Quintero. Una gran batalla política allí alrededor de EPM, de UNE, de las comunicaciones y ahora también de ISA. El gerente de EPM es John Maya. Estas son sus observaciones. Es una de las filiales de EPM en las cuales hay unos riesgos muy grandes de seguir capitalizando y hoy la situación que tiene EPM con otros temas como por ejemplo la generación de energía, como el tema del gas y los otros servicios de aguas, hacen que nosotros cuando nos pongan a decidir para dónde invertimos el capital, si para UNE o para lo que es misional de EPM, tomamos la decisión. 5:46 a.m. Millicom, que es una multinacional europea que tiene brazo en Colombia a través de Tigo. Millicom tiene la propuesta de comprar Telefónica, de comprar Movistar a Telefónica de España y también comprar la participación en Tigo Une a EPM.
Eso es lo que se está jugando. El Estado también recibiría un pedazo de esa tajada, un negocio que en total está tasado en cerca de $1.000 millones. Sobre ello, el ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano. El presidente no está proponiendo estatizar las telecomunicaciones. El presidente lo que propuso esta mañana es fortalezcamos la red de fibra óptica, que en eso estoy de acuerdo y estamos trabajando de la mano con Internexa y con la empresa privada. Ese es un bloque. Lo otro que le está proponiendo es la unión de ETV, Internexa, lo cual haría una empresa fuerte para competir en el sector de las telecomunicaciones, que ayudaría mucho al mercado. 5:46 a.m. Entonces, empresas productivas de comunicaciones o del mundo de la energía, ISA o Tigo Une, metidas en las controversias políticas del día, han sido la noticia durante todo el fin de semana. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Las diferencias políticas que históricamente han tenido el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se están trasladando al campo empresarial en compañías donde inclusive La Nación y EPM son socias, como el caso de ISA. El alcalde le sigue dando muy duro al presidente por apoyar la elección de Jorge Carrillo en la presidencia de ISA por los cuestionamientos que hay en su contra. Inclusive a través de una carta, EPM le pidió a la Junta Directiva varias claridades sobre la elección de Carrillo, entre ellas si cumple con exigencias anticorrupción de Estados Unidos para empresas listadas en bolsa. Por ese tema de ISA se han dicho de todo en redes sociales, pero también tienen otro frente de discusión por la decisión de Gutiérrez de vender la participación de EPM en Tigo, gracias al permiso que obtendría esta semana del Consejo Municipal, una decisión que parece no compartir el presidente Petro, que al contrario ha escrito en redes que prefiere evitar la creación de un monopolio privado en el sector de las telecomunicaciones. Por su postura frente al caso Tigo, hoy pareciera poco probable que el presidente de la República apruebe, de otro lado, la venta de las acciones que tiene La Nación en Movistar, como también lo ha propuesto Millicom. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, 5:48 a.m. Anoche en la convención demócrata en Chicago apareció el presidente Joe Biden recibiendo una muy abrumadora ovación, una convención demócrata en donde le pasarán el testigo, la antorcha, a Kamala Harris, la nueva candidata del partido. Va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. El presidente Biden advirtió a propósito a Trump que va a descubrir el poder de las mujeres. Esta mañana desde Chicago, en la convención demócrata, el corresponsal de Blue Radio en los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. El abrazo fue largo, con sentimiento, tanto que el presidente Joe Biden tuvo que sacar un pañuelo de su bolsillo para secarse las lágrimas. Un momento sentido, con una ovación sentida. Así se escuchaba el recinto del United Center en Chicago, repleto con más de 20,000 personas, quienes recibieron alrededor de las 10:30 de la noche al presidente de los Estados Unidos. Fue presentado por su hija Ashley Biden. Hasta hace un mes era el nominado del partido, pero anoche llegó para entregarle sus banderas a Kamala Harris. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? ¿Están listos para votar por la libertad? ¿Están listos para votar por la democracia y por Estados Unidos? ¿Están listos para elegir a Kamala Harris y Tim Walz? Decía Biden. También lanzó ataques contra Trump, diciéndole mentiroso. Por ejemplo, con las cifras de crimen en el país, que dijo se dispararon un 30% los homicidios durante el mandato de Trump y que seguirá agravándose si escogen un delincuente convicto para ser presidente. Pero Biden también hizo una reflexión sobre el final de su mandato. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. Me quedan solo 5 meses en mi presidencia, tengo mucho por hacer y mi intención es hacerlo. Ha sido el honor de mi vida ser su presidente, amo el trabajo, pero amo más a mi país. El discurso de Biden fue con tono de despedida, así como el de algunos que lo precedieron, como Kamala Harris, quien hizo una aparición sorpresiva en el escenario y agradeció a Biden. We are forever grateful to you. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu tiempo de vida sirviéndole a nuestra nación. Gracias por todo lo que continuarás haciendo. Estaremos agradecidos por siempre contigo, decía Kamala. Del discurso de Biden, quizás lo único amargo fue la hora, al filo de la medianoche para los televidentes de la costa este de Estados Unidos, por lo que quizás muchos estadounidenses que esperaban verlo en prime time no lo vieron. Néstor. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia,
Llegó el momento del Las 5 de la mañana, 51 minutos. Fue un fin de semana de protestas de venezolanos por todo el mundo. Las principales marchas, por supuesto, en las calles de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, reclamando que se reconozca el triunfo de Edmundo González y de María Corina Machado. El gobierno de Maduro responde anticipando que van a acusar a María Corina Machado, la quieren meter a la cárcel del delito de homicidio, lo anuncia el propio fiscal Tarek William Saab. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. En cualquier momento, así dijo el fiscal general Tarek William Saab, la líder opositora María Corina Machado podría ser imputada por diversos delitos. Entre esto, pues, tras varias investigaciones ya abiertas a raíz de las protestas de calle y los pronunciamientos públicos que ya ha hecho a nombre de la oposición. Ahora, lo nuevo, o lo que sí sorprende, Néstor, es que esa imputación de cargos no será solo por lo que normalmente acusan a los políticos acá en Venezuela, y nos referimos a conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, entre otros, sino que ahora el propio fiscal, pues en una entrevista a un medio oficialista, señalaba que hasta por homicidio podría ser acusada. Y es que a María Corina Machado la quieren hacer responsable, Néstor, de las 25 muertes ocurridas en las protestas posteriores al 28 de julio, cuando las personas salieron a la calle pues a rechazar el resultado electoral anunciado por el CNE y que dio ganador a Nicolás Maduro. Escuchemos. La innombrable, que se ha autoproclamado líder cuando sabemos los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos que han lamentablemente sido asesinados, porque hay que decirlo, en situaciones que no pueden calificarse de protesta. O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales de todos estos hechos. Determinadores, lo que dice el código. Cualquiera de ellos se refiere no solamente a María Corina Machado, Néstor, sino a varios líderes de la oposición, entre esos probablemente Edmundo González Urrutia. Recordemos que incluso María Corina Machado es investigada hasta por la creación de la página web donde se publicaron las actas de votación del 28 de julio y que demostrarían la victoria, o que el ganador fue Edmundo González Urrutia. Por cierto, hablando de este tema de las actas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia estuvieron en las últimas horas en el CNE para validar que las actas físicas coincidan con las recibidas en la sala de totalización, a fin de continuar con ese proceso solicitado por Nicolás Maduro para certificar los resultados de las presidenciales y determinar si él realmente ganó el 28 de julio, Néstor. ¿Quién es el que habla ahí en esa grabación que usted presenta, Santiago, con Tarek William Saab? Sí, es un periodista de un medio oficialista, Néstor, el que hace una pregunta. Lo que pasa es que no pudimos cortarlo por el tema de lo que él dice, pero es una entrevista pues totalmente de un medio oficialista que le hacen al fiscal, y él dice que sí lo podemos imputar por homicidio o cualquier otro delito. Eso sí es nuevo. Nunca ningún político en temas de hechos políticos, ejemplo Leopoldo López, Antonio Ledesma, cualquiera de ellos, nunca había sido ni siquiera insinuado que homicidio lo puede ser imputado a alguno de ellos. Bueno, si meten a la cárcel a María Corina Machado, les sale mal. Sería pegarse un tiro en un pie. A propósito de venezolanos, en Colombia fueron miles los que salieron, especialmente en Cúcuta y en Bogotá. En Bogotá, en la Plaza de Lourdes, en el norte de Bogotá, con banderas, con gritos, a cantar el himno nacional de Venezuela durante las muy nutridas marchas del fin de semana por todo el mundo. Lamentablemente nos tuvimos que separar de nuestra familia, perdimos a nuestro padre, y una de las cosas es reencontrarnos otra vez con nuestra familia y que en Venezuela de nuevo haya buena educación para regresar con nuestros hijos. Esta migración, que es la más notoria, la más grande, de casi 2.800.000 venezolanos. Y allí al Parque de Lourdes a apoyar a los venezolanos llegó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al quien le preguntaron por la idea del presidente Petro de repetir las elecciones y dijo que no estaba de acuerdo. Pues primero ya se expresó la voluntad popular, ahí no hay lugar a decir que hay nuevas elecciones, ya hubo elecciones y ganó la voluntad de cambio, y lo que nos corresponde a todos es defender esa voluntad de cambio que se expresó en las urnas. En Bogotá, como les digo, Bogotá es la casa de más de 1 millón de venezolanos. Los respetamos, los queremos, estamos trabajando para que se integren muy bien. Y esta posición de Galán apoyando las elecciones legítimas de Venezuela, en donde ganó la oposición hace ya 3 semanas largas, terminan siendo la piedra, el florero de Llorente de una pelea a través de redes sociales con el presidente Gustavo Petro. 5:55 minutos.
a esta hora Felipe García. Hola Néstor, sí señor, entre las ciudades en las que se llevaron a cabo todas estas manifestaciones a favor de Edmundo López y María Corina Machado, estuvieron Bogotá, donde incluso, como usted mencionaba, estuvo el alcalde Carlos Fernando Galán, quien acudió para referirse a favor, por supuesto, de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Luego de esto, el actor Ernesto Benjumea publicó un trino criticando a Galán por hacer presencia en estas manifestaciones con foto y todo, diciendo que lo que estaba haciendo el alcalde era politiquería barata y rastrera, un mensaje al que le hizo retweet el presidente Gustavo Petro, y de inmediato respondió Galán pidiéndole al presidente que le aclarara a Colombia si consideraba que opinar sobre lo que sucede en Venezuela con la coyuntura política actual lo puede considerar como un delito, y lo hizo con el siguiente mensaje: presidente Petro, una duda, veo que está retuiteando a quienes dicen que por opinar se comete un delito. Importante que le aclare usted al país si considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito. ¿Eso es lo que usted considera? Eso fue lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, a una discusión a la cual se metió incluso el senador Wilson Arias, diciéndole al alcalde Galán sumarse a la camorra contra Petro, lo demás ineptitud, fue lo que le dijo este senador al alcalde Carlos Fernando Galán, algo que también retuiteó el presidente Gustavo Petro. Felipe, 5 de la mañana, 57 minutos, salió la convocatoria de los jugadores de Argentina para el próximo partido con la Selección Colombia. Juan Camilo, buenos días, ¿partido qué es? Hola Néstor, buenos días, el 10 de septiembre, martes 10 de septiembre, 3:30 de la tarde, estará jugando Colombia frente a Argentina, fecha 8 de las eliminatorias. Antes será frente a Perú en Lima el día 6. Hoy es 20, es decir, de hoy en 3 semanas. Sí, señor, tal cual. Exactamente. Y no va a estar Lionel Messi, que es la gran novedad por el mismo esguince de la Copa América. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. La selección argentina hizo pública la lista de 28 jugadores convocados para la doble fecha de eliminatorias mundialistas, donde enfrentarán a Chile el 5 de septiembre en Buenos Aires y 5 días después jugarán contra Colombia. Sin duda alguna, la ausencia más llamativa es la de Lionel Messi, que debido a una lesión no vendrá a Barranquilla a jugar el partido frente a Colombia el próximo 10 de septiembre. Messi aún no se recupera de la lesión de ligamentos en su tobillo derecho que sufrió el pasado 14 de julio en la final de la Copa América que jugó contra Colombia. Desde ese día la Pulga no ha jugado ningún partido, y este es el motivo por el cual Lionel Scaloni, el técnico del albiceleste, prescindió en esta oportunidad de su mejor jugador. El cuerpo técnico de Argentina consideró que lo mejor para Messi es centrarse en su recuperación y de este modo poder tenerlo en óptimas condiciones para la doble fecha de octubre, donde Argentina enfrentará a Venezuela y a Bolivia. Respecto a los jugadores que ganaron la Copa América para el albiceleste, esta vez no fueron convocados, además de Messi, Lucas Martínez Cuarta, Marcos Acuña, Ezequiel Palacios, Franco Armani y Ángel Di María. Estos dos últimos debido a que renunciaron por su edad a continuar en la selección. Juan David Rivera, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de 4. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 50 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este comienzo de semana. Hoy es martes 20 de agosto. Bienvenidos. Fue un fin de semana largo y lleno de peleas y de batallas políticas del presidente Petro, ahora con los alcaldes de Medellín y de Bogotá. El alcalde Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, con este último, por el apoyo a los venezolanos que siguen protestando para exigir que se reconozca el triunfo de Edmundo González, y con Federico Gutiérrez por el tema de ISA, del nuevo presidente de ISA, y ahora también por la venta de acciones de EPM en UNE. La pelea política con Fico Gutiérrez parece ser la más agria. Comenzó por la carta que mandó el gerente de EPM, John Maya, pidiendo a la Junta de Directiva de ISA explicaciones sobre cómo eligieron a Jorge Carrillo, que es ficha del exalcalde Daniel Quintero, para la presidencia de ISA. En EPM creen que ISA se saltó las recomendaciones de la firma Casa Talentos, creen que Carrillo no cumple los requisitos ni técnicos ni éticos y que fue escogido incluso por encima de las posiciones de la misma Junta Directiva de Ecopetrol, que es la dueña de ISA. Al fondo es una gran batalla ideológica. Se queja el presidente Petro en sus redes sociales preguntándole a Fico, el alcalde de Medellín, si lo reconoce como su presidente, es la pregunta que le hace, y si no está impedido para hablar de estos temas porque tiene una hermana, se llama Catalina Gutiérrez, dice el presidente, que trabaja en ISA. En realidad trabaja en Internexa, que es una empresa filial de ISA, y trabaja no desde hace meses, sino desde hace muchos años. El presidente y el alcalde de Medellín también están de pelea porque el gobierno ahora se opone a la venta de las acciones de EPM en UNE, con el argumento de que es un plan de la derecha, del uribismo, para sacar al sector público de las telecomunicaciones y que se convierta en un monopolio de privados. La verdad es que el mundo de las comunicaciones desde hace rato es dominado por los privados que tienen la caja y la inversión para la evolución en la calidad de las comunicaciones de la que todos disfrutamos. El presidente que habla y que se comunica por WhatsApp, todas esas inversiones multimillonarias en dólares las hacen privados. Al presidente parece olvidársele que Tigo además ya es dominado por un privado que es Millicom, que es quien hace la oferta $1.000 millones, también para comprar la participación del gobierno colombiano en Coltel, que es la socia de Telefónica en Movistar. Así que el presidente, si sigue en lo mismo, querría decir no va a venderle a Millicom, o eso es lo que parece sugerir al final esta pelea con el alcalde de Medellín. A propósito, este fin de semana el Consejo de Medellín aprobó la venta de las acciones con el argumento de que UNE fue una empresa que tiene pérdidas de más de 2 billones de pesos en los últimos años, con ambas alcaldías, porque según el presidente, con la de Medellín y con la de Bogotá, no asignaron lotes para construir centros del Departamento de Prosperidad, el de Gustavo Bolívar, para instalar comedores comunitarios y centros de acopio de alimentos. Bienvenidos, ya vamos a intentar descifrar lo que hay detrás de las muchas peleas del presidente Petro, con los alcaldes de Bogotá y Medellín, pero no fueron las únicas. En la asamblea del Pacto Histórico de Colombia Humana de este fin de semana, acordaron ellos convertirse en partido único. Hoy son 13 agrupaciones políticas para buscar un candidato para las elecciones del 2026. Apareció el Gustavo Petro político, el más candidato de todos. Un discurso lleno de fuego, muy incendiario, polémico, criticando a los medios de comunicación, pero especialmente criticando y descalificando a quienes le han gritado en estadios o en plazas públicas o en lugares públicos o privados el famoso fuera Petro, diciendo que son asesinos, que son los mismos que mataron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, los mismos ricos, los mismos oligarcas que dice el presidente Petro de la 72 con séptima en Bogotá, dedicados a tratar como esclavas a las señoras de los tintos. El presidente Petro lleno de estigmatizaciones, como si solamente lo criticaran, parece un chiste, al presidente Petro los ricos de este país. En ese discurso dice el presidente Petro que esos ricos no lo quieren porque él no va a sus clubes y porque él es color café con leche. Ya les voy a contar de las batallas del presidente Gustavo Petro. También en segundo la historia de Chocó, que amanece como si fueran pocos sus males con un brote de paludismo
hay 180 personas, de ellas 160 indígenas, confinadas en el Medio San Juan. En ese departamento ya el ELN levantó ayer lunes el paro de una semana larga. Sin embargo, la gente sigue con miedo de navegar por el río y de salir de sus casas. El paro mató a 3 personas, entre ellos una bebé de 16 meses víctima de desnutrición. Por el paro armado se produce el desmentido del presidente Petro a la posibilidad de bombardeos. Una idea que puso sobre la mesa el comandante de las fuerzas militares es el almirante Cubides. El almirante dijo que esos bombardeos se adelantarían en la medida en que las condiciones de operaciones se den sin que haya afectación a la población civil. El presidente Petro de inmediato frena esa posibilidad diciendo que al almirante le habían puesto palabras que no había dicho para meterle candela a la negociación con el ELN, que está, la verdad, en cuidados intensivos, dijo el comisionado de paz Oti Patiño, que es la peor crisis desde que arrancó el gobierno. Petro toma partido por su delegación de paz, que en cabeza de Vera Gravi y del senador Iván Cepeda dijeron que los bombardeos eran una respuesta inaceptable que no ayuda ni a la paz ni a la protección de la población civil. Mientras tanto, Antonio García, el jefe del ELN, amanece exigiéndole al gobierno Petro que emita el decreto que excluya a la guerrilla de la lista de grupos armados organizados, como si ellos no fuesen un grupo armado organizado. Bienvenidos, tenemos muchas historias. Esta madrugada, un ataque de Israel a una escuela en donde hay desplazados en la Franja de Gaza. A propósito, les contaré de las consecuencias que tendrá para Colombia la decisión ya oficial, con decreto de por medio, del presidente Petro para no exportar más carbón a Israel, porque según el carbón colombiano está sirviendo para hacer bombas para matar a niños en Palestina. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en esta mañana desafortunadamente de batallas y de peleas. Hoy es martes 20 de agosto, están llegando desde anoche indígenas de una minga que viene desde el Cauca y están llegando para meterse en el centro de Bogotá y reunirse más de 4.000 indígenas a partir de esta mañana y reunirse con el presidente Gustavo Petro. En segundos el resumen, aquí lo más importante, en este amanecer la temperatura en Bogotá 9 grados centígrados, operan todos los aeropuertos en Colombia, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias. Con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien lanzó pullas a la oposición y les dijo que si no se ganan las elecciones por parte del progresismo, habría un baño de sangre. Se llevó a cabo la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, que decidió fusionarse con los demás partidos del pacto histórico de cara a participar como un partido único en las elecciones de 2026. En su intervención, el presidente Gustavo Petro aseguró que las denuncias de ingreso de dineros irregulares a su campaña son calumnias de un sector de la derecha, pero también responsabilizó otra vez a los medios de comunicación e incluso los comparó con propaganda nazi. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo. Y en ese discurso el presidente retomó su tesis de que varios grupos de las élites, como él las llama, está tratando a las empleadas domésticas como esclavas. Tiene que hablar de el derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en Suacha para coger un Transmilenio, para poder llegar a las 72 con séptima, 2 horas de transporte y de regreso otras 2. La angustia que hay es muy caótica porque la gente vive la expectativa, vive nerviosa, entonces por eso se atiene muy poco, la gente sale a la calle. En Chocó, a pesar del levantamiento del paro armado por el ELN, sigue el miedo y el confinamiento entre las comunidades por los enfrentamientos entre los grupos criminales. Mucha tristeza,
porque a pesar de eso a nosotros nos duele mucho porque no hemos podido asistir a clase. Las comunidades de Cipí, Medio San Juan, Novita, Itzmina y Litoral de San Juan en el sur del Chocó estuvieron confinadas debido al paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN. Los efectos de esta acción criminal fueron trágicos. Una menor de edad indígena y una mujer embarazada fallecieron al no poder recibir atención médica. Además, 50.000 personas quedaron confinadas. La verdad es que es la comunidad que está pasando situaciones difíciles. Nos vemos abocados a diferentes problemas, enfermedades, hambre. Francisco Vidal Rojas, secretario del Interior del departamento del Chocó. De la gobernación hemos coordinado desde el primer momento la logística necesaria para que nuestras familias puedan, dentro de esta situación de incomodidad, de inseguridad, de indignidad, puedan tener por lo menos una asistencia de carácter humanitario que le permita sobrellevar esta situación. No se van a ir hasta que no nos respondan por los daños que le vienen y le hacen al campesino. Más de 30 soldados fueron secuestrados por una comunidad en zona limítrofe de los departamentos del Meta y del Guaviare. Por fortuna, y tan solo unas horas después, los uniformados lograron escapar. Sin embargo, este es el segundo secuestro que se registra contra tropas del ejército en menos de un mes. ¡Gustavo Petro! ¡Este es el gobierno, el cambio que usted nos manda, señor! ¡Aquí estamos! Maximiliano, de 2 años de edad, y un conductor de 61 años son las víctimas fatales del grave accidente de tránsito ocurrido en Manrique, en Medellín, donde un bus de servicios especiales al parecer se quedó sin frenos, llevándose por delante otro bus, un taxi y 2 motos. Más de 20 personas resultaron lesionadas y el reporte lo entrega Mateo González, secretario de Movilidad. Aparentemente se queda sin frenos, baja por toda la 44 y la 45 y aquí cerca de la 46 en el recorrido choca con un taxi, una moto y un bus alimentador del metro. Sigue la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por el futuro de EPM y también de ISA. La discusión inicialmente se generó por la aprobación en primer debate en el Consejo de Medellín para la enajenación de acciones de EPM en Tigo Une. Petro calificó la decisión como una dilución del patrimonio público y Fico respondió manifestando que cuidar el patrimonio público implica no estar inmersos en escándalos de corrupción como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni tampoco nombrar a personajes que calificó como cuestionados en ISA a propósito de la llegada del exgerente de EPM a la presidencia, Jorge Andrés Carrillo. El voto que corresponde a EPM como integrante de la Junta en cabeza de Carlos Raúl Yepes fue negativo. Y no solo el representante de EPM votó de manera negativa, dejó en el acta y constancia el por qué el voto negativo, con todos los cuestionamientos que presenta este nombre. Colombia dejará de exportar carbón a Israel a partir del próximo 22 de agosto. Este fin de semana se conoció el decreto en el que el presidente Gustavo Petro formaliza la decisión que afectaría económicamente al país. Para Javier Díaz, presidente de Analdex, esta decisión es inconstitucional. Israel muy seguramente va a conseguir el carbón en otro país, con otros proveedores, pero el afectado va a ser Colombia. Yo creo que ese decreto es inconstitucional porque la argumentación que se hace para adoptar el decreto no tiene que ver con razones de tipo comercial. Ante esto, el grupo islamista palestino Hamas envió un mensaje al presidente Gustavo Petro felicitando esta decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. El presidente de la Corte Suprema se reunirá hoy a las 7 de la mañana con el director de la Policía Nacional y el alcalde de Bogotá para evaluar nuevas medidas de seguridad ante el plan para atentar contra el Palacio de Justicia. Fue a través de un video publicado en redes sociales que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, instó a Nicolás Maduro y a su gobierno a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Y a las calles volvió a salir la líder de la oposición, María Corina Machado. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe preliminar del panel de expertos que vino aquí a evaluar la elección. ¿Qué dijo ese informe? Que los resultados del CNE no son creíbles. Los duques de Sussex finalizaron su agenda en Colombia, no sin antes despedirse haciendo uso del español. Gracias por su calidad, bienvenida. Gracias por su cultura hermosa. And thank you for your incredible hospitality. Y mil gracias por su hospitalidad increíble. Mensaje tranquilizador de la Organización Mundial de la Salud. El Mpox no es la nueva COVID. Se transmite principalmente a través del contacto de piel con piel que presenta lesiones, incluidas las producidas en relaciones sexuales. Are you ready to vote for freedom?
Fue un arranque por todo lo alto para el Partido Demócrata, en una jornada en la que Joe Biden fue ovacionado. Ayer protagonizó el discurso más importante de la apertura de la convención, pasándole la antorcha a Kamala Harris. Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? Kamala Harris agradeció a Biden. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Egipto para reunirse con los mediadores y convencer a Hamás de que acepte la propuesta de tregua. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas de defensa de Israel recuperaron los cadáveres de 6 rehenes secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Hoy en Barranquilla Junior se jugará su permanencia en la Copa Libertadores. El conjunto tiburón recibirá a Colo-Colo de Chile, tu capitán, Carlos Vaca. Y yo creo que necesitamos de la hinchada, que el estadio se llene y que Colo-Colo cuando salga al calentamiento, cuando salga el partido, sienta que estamos ganando el partido ya. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Fue un fin de semana, Felipe, lleno de peleas políticas. El presidente Petro, por un lado, en la Asamblea de la Colombia Humana, que es su partido de nacimiento, intentando enviar allí un mensaje de unidad para la izquierda, pero desunión para el resto del país. Muy duro el presidente allí, diciendo que quienes se han atrevido a gritar fuera Petro son ricos y los asesinos de este país, recordando el episodio de los años 80 de la muerte de 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Néstor, el presidente se equivoca cuando dice que los que gritan fuera Petro son asesinos de derecha, que no sé qué. Se equivoca. El presidente está Petro muy desconectado. Tiene una lectura, yo creo, Felipe, que el presidente está intentando unir a la izquierda para las elecciones del 2026, pero haciendo todo lo contrario de lo que hizo para la segunda vuelta del 2022, que fue unir al país alrededor del centro. El presidente se movió políticamente al centro y este Petro que está apareciendo como candidato parece cada vez más metido, refugiado en la extrema izquierda. Esta tesis de que quienes gritan fuera Petro son asesinos, son los ricos, son los oligarcas de este país, de que él es su víctima. Esta tesis, Felipe, por supuesto, es contraevidente. Pero peleando también contra el alcalde de Medellín, peleando también contra el alcalde de Bogotá. Así que fue un fin de semana lleno de batallas políticas. El tema con Medellín es, entre otras cosas, la llegada de una ficha de Daniel Quintero a la presidencia de ISA, que es el florero de Llorente de las dos batallas que tiene casadas el presidente con el gobierno de Medellín. Pero realmente, Néstor, qué fatiga. El presidente peleó todo el fin de semana con todo el mundo. Sí, y a mí me da pena, Felipe, replicar las muchas batallas, pero así estamos. 6:19 minutos. El tema de Medellín es particularmente grave. Termina preguntándole en público el presidente Petro al alcalde de Medellín si lo reconoce Fico a Petro como su presidente. 6:19 minutos. Danilo Arias.
Hola Néstor, muy buenos días. Es bien sabido que Federico Gutiérrez y Gustavo Petro hoy están en orillas opuestas de la política colombiana. Sin embargo, la relación se ha distanciado mucho más e incluso subido de tono en los últimos días por los procesos que a dos bandas juega un mismo protagonista, Empresas Públicas de Medellín. Los ánimos empezaron a caldear con la aprobación en primer debate por parte de la Comisión Primera del Consejo de Medellín el pasado sábado del proyecto de acuerdo que busca autorizar a la Junta Directiva de EPM para enajenar esas acciones que tienen en Tigo Une. Con una mayoría casi absoluta de 6 votos a favor y solo 1 en contra, la iniciativa pasó sin enmiendas a segundo debate en plenaria, y aunque algunos argumentan que es necesario salir del negocio por las pérdidas cada vez más grandes que viene generando la fusión con Millicom y la gran cantidad de capital que se requiere de inversión en el corto y mediano plazo, otros manifiestan que se requiere una discusión más amplia y que no hay claridad sobre la destinación de los recursos producto de la eventual venta de esta participación. Así lo hizo saber Brisbane Alexis Arenas, el único concejal que votó negativo el proyecto de acuerdo. Yo creo que no fueron los tiempos adecuados precisamente para este debate. Esto requiere más ampliación, la misma comunidad lo reclama, la misma ciudadanía. La no certeza de para dónde van los recursos. Echamos gente de EPM, la administración, pero consideramos que aquí tiene que ir en la academia. Faltó que viniera la Universidad FI, la Universidad de Antioquia. Tras conocerse el resultado en el Consejo, inició una nueva polémica con mensajes en X del presidente Gustavo Petro, asegurando que la decisión se trataba de la dilución del patrimonio público. La que no se hizo esperar fue la respuesta del alcalde de Medellín e impulsor del proyecto de acuerdo, Federico Gutiérrez, quien en un extenso mensaje, además de volver a exponer las razones para la venta de las acciones, aprovechó para cuestionar el cuidado del patrimonio público por parte del presidente, mencionando escándalos de corrupción como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero además lo que ahora viene pasando en ISA, y es que en los últimos días, con 5 votos favorables de representantes del gobierno nacional y 4 de miembros independientes, entre ellos EPM, la Junta Directiva de la empresa de energía eligió a Jorge Andrés Carrillo como nuevo presidente. La decisión levantó ampolla en la administración de Medellín por la cercanía de Carrillo con el exalcalde Quintero y los cuestionamientos en materia de transparencia. El malestar no pudo ser ocultado por el alcalde Gutiérrez, quien dejó en claro que el representante en la Junta, Carlos Raúl Yepes, dejó explícitamente asentadas las razones que lo llevaron a poner su voto negativo por Carrillo. El voto que corresponde a EPM como integrante de la Junta en cabeza de Carlos Raúl Yepes fue negativo. Y no solo el representante de EPM votó de manera negativa, dejó en el acta y constancia el por qué el voto negativo, con todos los cuestionamientos que presenta este nombre. Y es que Carrillo podría estar en la lupa de las autoridades estadounidenses por cuenta de posibles infracciones a las leyes anticorrupción de ese país, las cuales ya solicitó EPM que sean revisadas rigurosamente a través de una carta. También pidió en la misma que se informe si se cumplieron con los estándares de gobierno corporativo y si se hizo un análisis riguroso de la hoja de vida del candidato. La carta fue respaldada por el alcalde Gutiérrez, pero nuevamente fue Gustavo Petro el que cargó. El jefe de Estado en X cuestionó si Fico lo reconocía como presidente, pero además mencionó un posible conflicto de intereses del alcalde en ISA por el cargo de su hermana María Catalina Gutiérrez Zuluaga en Internexa. En las últimas horas, el mandatario de Medellín respondió que su hermana hace parte de una filial de ISA y que en caso de existir un conflicto de intereses sería el primero en declararlo. Ante el intercambio de mensajes, no se descarta una nueva respuesta de Petro en medio de días decisivos para Medellín que podrían terminar de marcar la relación con el gobierno nacional durante el tiempo restante de mandatos. En Medellín, Danilo Arias, Blue Radio. Danilo, gracias. Y eso es lo grave, que estas relaciones que se rompen después se vuelven irreparables esos daños. Esta es una pelea, Felipe, la pelea Petro con Fico Gutiérrez y EPM en Medellín. La segunda pelea, por un motivo diferente, es del presidente Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Motivo diferente, primero, Venezuela. Sí, Venezuela. Porque el alcalde Galán fue a la marcha de los venezolanos de solidaridad del sábado pasado, que fueron marchas en el mundo, y allí dijo que no estaba de acuerdo con repetir las elecciones, que es la tesis del presidente Gustavo Petro. Y entonces ya después de eso, Felipe, graduó el presidente Petro como sus enemigos de ocasión al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y la tercera pelea es contra el resto del mundo. Y los mete en una bolsa. No, ya voy, Héctor, ya voy con esa, ¿no? Porque la tercera pelea es la más interesante. Sí. Esa segunda pelea tiene un desarrollo, por un lado con el alcalde Galán y por otro lado con el alcalde Gutiérrez. Pero los une en un punto en particular.
particular, y es que él dice y da a entender que hay indolencia por parte de Galán y Gutiérrez porque, según dice, no se sumaron a uno de los proyectos del gobierno del presidente Petro para instalar comedores comunitarios en algunas zonas menos favorecidas de la ciudad. El alcalde Galán lanza hoy un programa Bogotá sin hambre, que tiene el mismo objetivo. Bogotá sin hambre 2.0, porque el alcalde Galán le responde al presidente diciéndole: esto es con hechos y no con carreta, esto no es con retórica, sino haciendo acciones efectivas contra el hambre. 6:25 a.m. Debo confesar, Felipe, me da pena contar tanta peleadera, pero es el presidente que tenemos. Somos el país de las peleas, de las batallas infinitas, supremamente desgastantes. En vez de estar gobernando, pues dedican sus días a pelear y pelear. El presidente Petro, señor. No, le iba a decir que son unas peleas, como usted lo estaba señalando, Néstor, pues totalmente innecesarias, pero además realmente en un tono que a uno le llama la atención. Ese tema de que es que el que diga que fuera Petro es un asesino, pues es una cosa realmente muy sorprendente, porque además es de un talante muy poco democrático. Hay pues mucha gente que se opone al gobierno del presidente Petro, que no está de acuerdo con sus políticas públicas, y él tiene el deber de respetar esas opiniones y de darles además garantías para que se puedan expresar. Durante el gobierno Uribe y durante todos los gobiernos, hasta el de Duque, lo que hizo gritar Petro y el petrismo fue fuera el presidente de turno, y le están, pues es lo que hacen las oposiciones, fuera Petro, fuera fulanito de tal, y al presidente Petro le parece ahora que esos que han gritado fuera Petro, pero yo creo que está leyendo el país mal, porque esas manifestaciones no están llenas ni de ricos, ni de asesinos, ni de oligarcas. Este es el mismo discurso. Pero incluso si fuera de ricos, sería legítimo que pues unas personas que puedan ser ricos o no, también tienen derecho a expresarse, también tienen derecho a tener una postura, política, y esa postura puede ser una que se expresa en un eslogan como ese, de fuera Petro. Es que la opinión de la gente, la expresión política de la gente, realmente hay que respetarla, y quien más tiene la obligación de hacerlo es el presidente de la República, Néstor. 6:27 a.m. Para ir por partes, me parece que hay que entender también la batalla dura política que está arrancando con el tema de Bogotá. Son dos las razones. Por un lado, Venezuela, la posición del alcalde Galán en favor del respeto a la democracia, a las elecciones de hace 3 semanas. Y la segunda razón es el tema de los comedores comunitarios. Juan Esteban Castañeda. Néstor, muy buenos días. Desde las 11 de la mañana del pasado sábado en la Plaza de Lourdes, en el centro de Bogotá, la euforia de cientos de venezolanos era evidente. Se estima que ese punto de la ciudad fue foco de más de 2.000 ciudadanos de ese país que acudieron allí para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro y para exigir la victoria de Edmundo González como presidente. Se ve, se siente el mundo presidente. Se ve, se siente el mundo presidente. Se ve, se siente el mundo presidente. El lugar estaba lleno de pancartas, camisetas, banderas, mensajes, e incluso había más de uno con sus actas electorales en mano. En Blue Radio tuvimos la oportunidad de conversar con una de las hermanas de los presos políticos que se encuentran en ese país. Los presos políticos en Venezuela no tienen derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, ni tampoco a que un abogado de su confianza los pueda defender. ¿Por qué? Porque el sistema le coloca el abogado, un defensor público, un defensor que acata líneas del sistema, un defensor que no hace el trabajo. 25 años en Venezuela, desapareciendo personas, violando los derechos humanos, abusando de las Fuerzas Armadas. Hoy, Fuerzas Armadas, le pedimos, por favor, cumplan con su deber, respeten la soberanía popular que reside en el pueblo y cumplan. Por su parte, hubo más de uno que afirmó tener miedo a lo que les pueda pasar a sus familias que viven en el vecino país, miedo del accionar represivo por parte del régimen de Nicolás Maduro y miedo de que no haya libertad en Venezuela. Ya ni siquiera me puedo dar el lujo
de tener una videollamada con mi familia para que no los persigan a ellos, para que no corran un riesgo ellos. Entonces ya hasta eso nos los están robando. El derecho a poder hablar aunque sea a distancia con tu familia. Y eso lo están viviendo muchas madres en Venezuela que sus hijos están en el extranjero. Eso lo están viviendo muchos hijos fuera. Las lágrimas no nos quedan. La jornada parecía que no tendría más matices al respecto. Sin embargo, fue hasta las 2 de la tarde que de manera sorpresiva llegó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario aprovechó la situación para referirse precisamente a la postura del gobierno colombiano con la crisis de Venezuela. Primero, ya se expresó la voluntad popular, ahí no hay lugar a decir que hay nuevas elecciones, ya hubo elecciones y ganó la voluntad de cambio, y lo que nos corresponde a todos es defender esa voluntad de cambio que se expresó en las urnas, pero tenemos que hoy levantar la voz para pedir eso, para pedir que por ningún motivo Colombia calle ante la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela, y por ningún motivo Colombia vaya a ser cómplice de un fraude electoral. Tras lo anterior, cuentas afines al petrismo afirman que Galán estaba incurriendo en el delito de abuso en función pública, que debe ser denunciado y que lo dicho por él fue politiquería barata. Lo polémico de esto es que fue el mismo presidente quien reposteó dichos pronunciamientos como si estuviera de acuerdo con ello. Galán cuestionó el accionar del jefe de Estado y aseguró que en Colombia no existe el delito de la opinión. De igual forma, parece que se viene un nuevo roce entre ambos funcionarios. Aun con todo este panorama y volviendo a la situación de Venezuela, la postura de la oposición es clara. Seguirán saliendo a las calles, seguirán en contra del régimen y seguirán exigiendo la victoria de Edmundo González como presidente. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan Esteban, 0 y van 2, y el 0 y van 3 es la pelea del presidente Petro con el resto de colombianos, con quienes han lanzado esos cánticos de fuera Petro. Si usted se acuerda, Felipe, el fuera Petro nació en un partido de la Selección Colombia, ¿cierto? Sí. Se vino replicando en estadios y después en conciertos y después en manifestaciones y en cacerolazos. El fuera Petro, que demuestra, yo no sé de qué tamaño, la inconformidad de un sector de este país. Yo creo que es un sector grande, mayoritario. Al presidente Petro le parece que esas personas que han gritado fuera Petro son asesinos, son ricos, son los mismos que mataron. Óigame esto, Felipe, esto es increíble. Que son los mismos que mataron a militantes de la Unión Patriótica en los años 80. Esta es la tesis del presidente Petro, es básicamente la misma de Maduro en todo, que la extrema derecha, si usted está en desacuerdo con Petro, usted es de extrema derecha. Si usted está en desacuerdo con Petro, usted es asesino. Si usted está en desacuerdo con Petro, usted es rico. Claro. Si está en desacuerdo con Petro, es oligarca. Y eso se equivoca mucho el presidente en esa lectura del país, ¿no? No, pues Felipe. Pero es que además uno puede ser de extrema derecha y tiene derecho a expresarse. No sé por qué el presidente desprecia opiniones de unas personas que simplemente tienen posturas políticas distintas a él. Y yo insisto, su principal deber es justamente garantizarles y permitirles que lo expresen. Pero llevar el punto a que son asesinos sí me pareció ya exagerado, Néstor, porque entiendo que en la batalla política uno pues trate de estigmatizar al otro diciéndole que es de extrema, que tal cosa, pero asesinos y compararnos, como usted dice, con los asesinos del genocidio ocurrido con la Unión Patriótica, pues sí es una cosa realmente pasada de calidad. El presidente se pasó en esta oportunidad, pero especialmente, Felipe, yo creo que esto marca el tono del Gustavo Petro que vamos a ver de aquí en adelante. El Petro de hace 2 años era un Petro... Pero era distinto, era un Petro que se movió hacia el centro para conquistar unos millones de votos que le faltaban. Pero Néstor, se suponía que estábamos en otra etapa que era exactamente la contraria, digamos, la llegada del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que está promoviendo un acuerdo nacional, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, que está realmente muy activa en diálogos con los empresarios, en fin, yo no sé si esos esfuerzos de esos 2 funcionarios lleguen a algún lugar o no, pero claramente parecían tener un tono distinto de este exacerbado del presidente. Es que Petro, a ver, yo creo, Felipe, nos tenemos que poner de acuerdo. Petro es Petro, el presidente Petro es Gustavo Petro, y el presidente Petro, él solito, sin ministro del Interior, sin Laura Sarabia, él va allá y caliente se echa un discurso. Piense en qué escenarios estaba echando el discurso.
Asamblea de la Colombia Humana, intentando tener un candidato único de la izquierda para las elecciones del 2026. Y el presidente echa un discurso muy de izquierda, muy contra el resto del país. Ahí habría que hacer una pregunta, habría que devolver una pregunta, y lo hago con todo el respeto. ¿Es el presidente de esas personas? Porque él pregunta... Él le pregunta a Fico Gutiérrez. ¿Usted me reconoce como presidente? Entonces aquí, cuando hace este tipo de aseveraciones, habría que cuestionar. Me parece muy buena su pregunta. Lo que hay que preguntarle, de pronto, póngale usted la pregunta en su cuenta de Twitter. ¿Usted reconoce a esos que piensan diferente como sus gobernados? Claro, así como él le pregunta... Porque él es mi presidente. Así como él le pregunta a Fico, ¿usted me reconoce como su presidente? Hay que preguntarle al presidente si él reconoce a esos que piensan diferente como sus gobernados, como sus ciudadanos. El insólito discurso del presidente Gustavo Petro, en tono muy belicoso, muy beligerante, contra ricos, oligarcas, contra medios de comunicación y contra quienes han osado lanzar el fuera Petro. 6:35 minutos, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. A 2 años de que termine el primer gobierno de izquierda, las fuerzas políticas oficialistas comenzaron a organizarse de cara a las elecciones de 2026. Y es que el reto que enfrentan las fuerzas que respaldan actualmente al presidente Gustavo Petro para repetir el histórico resultado de 2022 y quedarse en el gobierno es enorme. Según la más reciente encuesta Inbamer, la favorabilidad de los colombianos al presidente Petro quedó desde hace varios meses en un 34%. El de la vicepresidenta Francia Márquez en un 26,4%. El 57% de los encuestados está en desacuerdo con una reforma tributaria, el 59,3% en contra de las reformas sociales anunciadas por el presidente, así como el 33,6% siente que el cambio ha sido negativo y el 36% no ha percibido ningún cambio. Y tan solo el 17,4% se identifica a la izquierda, mientras que el 19,9% se identifica de centro, el 34,6% de derecha y un 28,2% sin corriente política. Pero desde la izquierda no solo enfrentan un reto en el respaldo de la ciudadanía, sino que también enfrentan un reto legal. Hoy el pacto histórico es una coalición de cerca de 13 partidos que se conformaron entre varios minoritarios hace 2 años para poder competir. Ahora, con cerca de 50 congresistas, superan el 15% de la presencia en el Senado y la Cámara, por lo que la posibilidad de continuar como coalición queda prohibida y solo hay 2 opciones. O se presenta cada partido con una lista propia y trata de obtener cada uno el umbral del 3% para mantener sus personerías jurídicas, algo que es prácticamente imposible, o unificarse en una sola colectividad. Es por esto que el presidente Gustavo Petro aprovechó su intervención ante los cerca de 2.000 delegados de la Colombia Humana en su Asamblea Nacional este fin de semana en el Centro Ágora de Bogotá para llamarlos a que lideren la construcción del pacto histórico como partido único. Aquí lo que se impone es la unidad, señoras y señores. Si se va a huir, como sucedió en las elecciones de Mitaca, si se van a ir cada grupito por su cuenta, eso se llama suicidio político y es una irresponsabilidad con el pueblo de Colombia. Después sacan 100 votos y ¿ya qué? Ah, sí, compañero, tenía razón, nos equivocamos. ¿Ya qué? Se perdió el momento de la historia. Eufórico como si se tratara de un discurso de campaña, el presidente lanzó pullas contra la prensa, a la que calificó de gebeliana, calificó a los opositores y dio un panorama político si los sectores de derecha retoman el poder en 2 años. ¿No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica? Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro, porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias. Si fallamos, la historia nos lo va a cobrar a nosotros por décadas. Si ellos regresan al poder, van a bañar a Colombia de sangre. Incluso aprovechó para lanzar dardos contra Olmedo López. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia Humana y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó
degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón. En el evento también se dio el proceso de elección de las directivas del partido que avaló a Petro, ya que muchos de los integrantes de la Junta hoy integran el Ejecutivo. Al final, fue elegida como presidenta del partido la senadora Gloria Flores, como vicepresidente el diputado Ferney Lozano y como secretaria general la líder juvenil Andrea Vargas. No obstante, la elección estuvo atravesada por polémicas, ya que varios delegados denunciaron que la elección estaba amañada previamente por parte de los congresistas para imponerse en el proceso de construcción de listas del 2026. ¡Vamos a elecciones! ¡Vamos a elecciones, compañeros! ¡Aquí es! ¡Elecciones! 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 Siguiendo las instrucciones de su líder natural, los asambleístas aprobaron iniciar el proceso de fusión de la Colombia Humana con lo que ellos llaman fuerzas progresistas en tránsito hacia un frente amplio. La senadora Gloria Flores. Y avanzar hacia una cohesión con una estructura que parte de los territorios y desde las poblaciones y sus causas para coordinarse a nivel nacional e internacional. Aquí cabemos todos y todas. El siguiente paso ahora es que los otros 12 partidos decidan unificarse en sus asambleas y congresos y proceder con un seminario político que defina un programa único y una forma de dirección única. Pero este camino no es nada fácil. La mayoría de estos partidos surgieron hace menos de un año y otros tienen mayor historia que Colombia Humana y tendrían que renunciar a la personería jurídica y al dinero que les gira el Consejo Nacional Electoral. En otros casos, como el Maíz o AICO, son partidos surgidos por circunscripción especial indígena y podrían también perder los beneficios que otorga la Constitución y la ley. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. Xavier Vendrell es un controvertido político y empresario español que desde hace más de una década asesora políticamente al presidente Gustavo Petro. Vendrell hoy está en el ojo del huracán tras las revelaciones del periódico español ABC, que señala que habría amasado una fortuna superior a los 500 millones de euros gracias a contratos que habría obtenido en Colombia. Según el reportaje hecho por el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, Vendrell, exdiputado y exintegrante del grupo terrorista Terra Libre, viene siendo investigado desde hace años por la justicia española por su presunta vinculación con la trama rusa, y en el marco de ese proceso fueron interceptadas sus comunicaciones, en las cuales hay múltiples referencias a sus negocios en Colombia y a su opinión sobre Gustavo Petro. Alandete señala que probablemente las comunicaciones de Vendrell habrían sido obtenidas e interceptadas por medio de la plataforma israelí Pegasus, en las que dice, entre otras cosas, que viaja a Colombia porque allá se hacen muchos negocios. Luego, según el ABC, en otra conversación, Vendrell dice que quiere convertirse en un inversionista en bienes raíces en Colombia por medio de una empresa llamada Temac, con la que habría obtenido ingresos por más de 2 billones de pesos. Y es que según la investigación, en el teléfono y en el computador de Vendrell aparece una contabilidad de empresas suyas que habrían tenido negocios relacionados con el manejo de basuras en Bogotá, Medellín y Santa Marta y otras ciudades por cerca de 500 millones de euros. Vendrell fue asesor de Petro en las elecciones de 2018 y en ese contexto aparecen en esas comunicaciones 2 conversaciones en las que él menciona aspectos de la personalidad del presidente. Por ejemplo, y leo textualmente: yo trabajo con Petro, ya sabes, es un socialdemócrata, pero después del segundo whisky se vuelve un anarquista. Y luego dice sobre Petro: muy bien todo, pero es un desastre organizativamente. Vendrell organizó un grupo llamado Activistas por el Cambio, que es funcional al gobierno del presidente Petro. Es una estrategia muy parecida a la que hizo en Cataluña hace algunos años con el Tsunami Democratic, movimiento que causó violencia, caos, y por lo que Vendrell fue imputado por terrorismo. Al final le archivaron el caso porque hubo unos errores de procedimiento. Ese grupo de Activistas por el Cambio fue vinculado al asedio al Palacio de Justicia a comienzos de este año, intentando presionar a la Corte Suprema para que eligiera rápidamente fiscal general de la nación. No son las únicas dudas sobre Vendrell y los amigos españoles del presidente Petro, porque además de eso se suma la forma en la que de manera express, en menos de un mes, tanto Vendrell como Manuel Grau, que fueron asesores suyos en la campaña, recibieron la nacionalidad colombiana a finales de agosto del año 2022, según dice el ABC, con algunas irregularidades o con falta de documentos. El presidente Petro al final defendió a Vendrell como su amigo, como inversionista extranjero, en medio de un intrincado mensaje en redes sociales atacando a la prensa de los empresarios colombianos y justificando el independentismo catalán. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 44 minutos. El que acaba de pasar fue un fin de semana en el que el presidente Gustavo Petro cazó peleas, especialmente con Medellín. Primero, el presidente cuestionó a los gobiernos de Medellín y Bogotá por ser dos ciudades que no inscribieron lotes, que son de más de 1.000 metros cuadrados, para crear paz, que son los puntos de abastecimiento solidario, ese programa de prosperidad social de Gustavo Bolívar que pretende montar plazas de mercado, restaurantes y ollas campesinas para combatir el hambre. La segunda pelea, está así de frente del presidente Petro contra el alcalde Federico Gutiérrez, es por la posible venta de acciones de EPM en UNE, un proyecto que este fin de semana, mientras muchos estábamos de puente festivo, pasó el primer debate en el Consejo de Medellín. Se opone el presidente Petro con el argumento de que la venta de esas acciones son un plan del uribismo, dice él, para sacar al sector público de las telecomunicaciones y así volverlo un monopolio de unos pocos privados, olvidando el presidente que UNE ya hoy es controlada por un privado. Y también los números. Le recordó el alcalde Fico Gutiérrez que entre 2020 y 2023 tiene pérdidas acumuladas de 2,3 billones de pesos y solo en 2023 hubo un deterioro de 1,1 billones de pesos, prácticamente desaparecida así esa capitalización de 600.000 millones de pesos que los socios hicieron hace apenas unos meses para evitar una liquidación, lo que abre el debate de esa inversión pública. Y la tercera pelea con Medellín es mucho más grande. La desató la carta del gerente de EPM, John Maya, cuestionando el nombramiento de Jorge Carrillo en la presidencia de ISA, una entidad que es cierto, es del orden nacional, pero donde EPM es socia y por eso la carta. Es que EPM tiene serias dudas de que Carrillo haya sido el mejor calificado y recomendado por la firma Cazatalentos de la que tanto se habló en el proceso, y tiene dudas también de la competencia técnica y ética, como lo exige el gobierno corporativo. Una pelea entre la Casa de Nariño y la Alpujarra que sería interesante de no ser porque en la mitad están las finanzas de Medellín y el sistema energético colombiano. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Revuelo en el país por el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, decreto 1047 del pasado 14 de agosto, es decir, casi 2 meses después de haber sido anunciado por el presidente Gustavo Petro, que finalmente salió a la luz con las firmas del presidente, los ministros de Hacienda, Comercio, Relaciones Exteriores y la viceministra encargada de Minas, un decreto que entra en vigor a partir de este jueves 22 de agosto y por el cual se prohíbe la exportación a Israel de las ollas térmicas de carbón, un tipo de mineral que contiene entre un 80 y 90% de carbono que se extrae de las zonas mineras a cielo abierto del país, que se usa principalmente para generación de energía y procesos termoeléctricos y que tiene a Colombia como el principal productor de Latinoamérica, el cuarto exportador de carbón térmico en el mundo y el 9º proveedor a Israel, a donde exportó 447 millones de dólares el año pasado, muy por detrás de Turquía, Polonia, Estados Unidos, Suiza, Alemania e India, que sí son los grandes proveedores de carbón a Israel. Un carbón que, según el presidente Gustavo Petro, se utiliza en Israel para fabricar bombas para matar a niños en Palestina y por ello su prohibición a las exportaciones a través de este decreto y también la invitación a otros países como Suiza para que dejen de vendérselo a Israel hasta que por lo menos se termine la guerra en Gaza, que ya deja más de 40.000 muertos. Gesto que le valió las gracias del grupo islamista Hamas, que a través de un comunicado recogido por el diario Filastín, afín a ese grupo, le agradeció a Gustavo Petro la prohibición de exportar carbón a la entidad sionista. Celebración del grupo islamista que contrasta, sin embargo, con los enormes perjuicios económicos para millones de colombianos. La pérdida de 650.000 millones de pesos en impuestos y regalías, principalmente para La Guajira y para el Cesar, que son los dos principales productores y exportadores de carbón a Israel. También la pérdida de 350 millones de dólares en exportaciones anuales, según los cálculos de Analdex para este año. Y claro, la pérdida de confianza inversionista y el aumento de la inseguridad jurídica, toda vez que dicho decreto, basado en razones políticas y no comerciales, atenta y vulnera el Tratado de Libre Comercio que existe entre Colombia e Israel.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:49 de la mañana. Si tiene que salir de la casa, ir al centro de Bogotá, tome nota, porque hoy es día de la llegada de indígenas a la ciudad. Una nueva manifestación de indígenas caucanos que, liderados por el CRIC, el Consejo Regional Indígena, va a reunir 139 autoridades de los pueblos Nasa, Yaracuna y Nizac, entre otros, que se estiman que lleguen 4.200 comuneros al centro de la capital, buscando alguna interlocución directa con el presidente Gustavo Petro para hablar de la violencia que padecen, especialmente en el Cauca, que ha visto cómo solo en Toribío en las últimas 3 semanas han asesinado a 15 personas, sumado a los 17 guardias indígenas asesinados en los últimos 7 años. Una de las últimas víctimas fue el comunero indígena Víctor Alfonso Yule Medina, que fue asesinado el pasado 18 de agosto. Pero la última referencia del presidente Gustavo Petro sobre el Cauca fue para pedirle a los dirigentes indígenas no ceder a los dineros sucios y que prioricen su autonomía después de que el ejército destruyera 4 laboratorios de la disidencia para procesar cocaína en esta zona que es dominada en gran medida por Iván Mordisco, que fue el que más creció en números de hombres en sus filas y que se ha consolidado por lo menos en 2 frentes guerrilleros. Pero no son los únicos indígenas en Bogotá. Los ojos también están puestos sobre el grupo Embera, que lleva meses viviendo en el Parque Nacional y que está usando el cepo para castigar a niños y mujeres indígenas. En las últimas semanas se documentaron 5 casos. Para corregir, para castigar, ese es el pretexto a los chismosos. Hay un caso muy sensible de una menor de edad que está embarazada, una situación calamitosa que abre el debate sobre los excesos y los castigos crueles que se están aplicando fuera de sus resguardos y de su jurisdicción indígena. Esa es la queja del alcalde Galán, mientras que la Fiscalía ve los abusos de los indígenas que ya habían usado estos métodos contra un habitante de calle el pasado 24 de julio sin que de momento pase absolutamente nada. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, en resumen, lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. 6:52 a.m. Alcalde Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Carlos Fernando Galán es el señor alcalde de Bogotá. Alcalde, ¿por qué esta pelea del día de hoy con el presidente Gustavo Petro? ¿Usted cómo la está leyendo? Pues Néstor, a ver, yo, digamos, como usted sabe, en Bogotá hay más de 1 millón de migrantes venezolanos. Esta ciudad ha hecho un esfuerzo grande por recibirlos, por integrarlos, por garantizar que esa migración no genere tantos traumatismos, porque es normal que una migración genere traumatismos. Y la responsabilidad nuestra en la alcaldía es trabajar para que esa migración, pues que viene de atrás, que pueda haber una nueva ola en caso de que no se resuelva el tema de Venezuela, pues tenga soluciones. Ahora, eso nos lleva también a representar a esa población venezolana. Aquí, repito, hay más de 1 millón de habitantes de Bogotá, que son bogotanos, considero yo, que son migrantes venezolanos. Y ellos, pues, están viviendo una situación crítica por lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y yo creo que sí esperan que las autoridades nos expresemos para rechazar en cierta forma, ese desconocimiento de los resultados electorales que se está dando en Venezuela por parte de las autoridades venezolanas. Y eso fue lo que hice cuando asistí a la reunión que me invitaron
en el Parque de Lourdes en Bogotá, manifestar eso, decir que además no considero que haya lugar a repetir elecciones, ni tampoco a repartir el poder entre quienes perdieron y quienes ganaron, sino que hay que respetar la voluntad popular allá. Y además yo considero que lo que pasa en Venezuela nos afecta en Bogotá, y por ser pueblos hermanos, vecinos, tenemos que sentir lo que pasa allá como si nos estuviera pasando a nosotros también. Eso fue lo que expresé, y el presidente pues ha replicado, retuiteado expresiones que dicen que manifestar eso es un delito. Pues yo no considero que en Colombia haya delito de opinión. Tengo el derecho y tengo además la obligación inclusive de respetar eso que ha ocurrido en Venezuela en términos de manifestarme en contra del posible fraude, y respetar en cierta forma a esos hermanos venezolanos que están en Bogotá. Sí, y el otro motivo de pelea, señor alcalde, es el tema de los comedores comunitarios. ¿Qué fue lo que usted rechazó para que el presidente Petro lo descalifique también por esa causa? A ver, es que el DPS, Néstor, lanzó un proyecto que busca generar unos espacios en el territorio nacional, en cualquier municipio o ciudad, donde los municipios tienen la responsabilidad de presentar lotes para que se construyan allí lotes de particulares características, entre 650 metros cuadrados y 1.150, creo, para que se construyan allí unas estructuras prefabricadas, o se instalen unas estructuras prefabricadas para puntos de abastecimiento solidario. Nosotros en Bogotá tenemos una historia de lucha contra el hambre. En Bogotá hay hambre, sin lugar a dudas. En Bogotá hay más de 340.000 personas en inseguridad alimentaria grave. Eso requiere de políticas más efectivas. Eso se afectó por la pandemia también. Pero yo creo que hay que reconocer que Bogotá es distinto a otros territorios. Aquí le estamos apostando a fortalecer lo que hemos tenido. Vamos a pasar de 115 a 165 comedores comunitarios en estructuras robustas, bien organizadas. Bogotá va a invertir 4.6 billones de pesos entre el PAE y los esfuerzos de integración social en lucha contra el hambre. La apuesta nuestra es reducir a la mitad a la población que tiene inseguridad alimentaria grave en estos 3 años y medio. Y queremos también, por ejemplo, en términos de la alimentación escolar, pasar de 39%. Hoy en Bogotá se reparten alrededor de 900.000 raciones de comida, 39 para alimentación escolar. De eso apenas un 39% es comidas calientes, y eso es un paso importante que hay que dar. Vamos a pasar a 55%, cerca de 490.000 raciones de comida caliente al día en Bogotá. Nosotros creemos que estos procesos, estos proyectos que reconocen el camino que ha recorrido Bogotá, que reconocen Bogotá sin hambre, lo que hizo Lucho Garzón, que construye a partir de eso, seguramente corrigiendo cosas, trabajando con el sector privado, es mucho más efectivo con unas estructuras prefabricadas, un poco improvisadas, como si fuera igual Bogotá que otros territorios del país, y además sin garantía de sostenibilidad, porque el proyecto de la nación no tiene garantía de sostenibilidad. Eso no nos parece que sea el camino. Sí, ustedes, perdóneme Ricardo, le dijeron no a esa idea del Departamento de Prosperidad, de Gustavo Bolívar en realidad. Pues básicamente no postulamos predios, porque nosotros la apuesta no es escoger un predio donde encontremos un predio de unas características y ahí poner una estructura de estas. Tenemos es que identificar dónde es más eficiente, dónde se requiere, cómo podemos estructurar una oferta robusta. Para nosotros el camino que ha escogido Bogotá es más acertado, y por eso no postulamos predios para que sean parte de este proyecto. Le invitamos a la nación, eso sí, a que se sumen apoyando la decisión autónoma de Bogotá de luchar contra el hambre con las herramientas que hemos construido históricamente, que queremos fortalecer, recuperar parcialmente, porque se abandonó un poco el espíritu de Bogotá sin hambre, y creemos que eso puede ser más efectivo. Sí. La propuesta inicial, la idea de la convocatoria del DPS, alcalde, ¿en dónde buscaba ubicar esos comedores comunitarios, o esos lotes para la construcción de esos comedores comunitarios? No estaba, digamos, Ricardo, estipulado dónde, sino precisamente lo que entiendo es que le decía a los entes territoriales que postularan predios, que identificaran predios de ciertas características, con cierta pendiente, o sea, pendiente menor a un porcentaje específico, que estuvieran, digamos, saneados, que no tuvieran problemas jurídicos, y postular a esos predios para que allí se pudiera construir o instalar esa estructura prefabricada. Entonces nosotros decimos, el camino no es donde hay predios y ahí hacemos los comedores, sino dónde se necesitan realmente y cómo son más eficientes, y a partir de eso trabajamos sector privado, sector solidario, sector comunitario y sector público en identificar estructuras, habilitarlas y poner en servicio esos comedores que mencioné. Por cuenta de esta diferencia, usted tiene pues al petrismo y a las barras bravas del petrismo,
y a los influencers del petrismo, esta mañana encendido diciendo que usted se niega a combatir el hambre en Bogotá por sesgo ideológico, porque usted tiene su propio programa. ¿Algo de razón pueden tener ellos? No me niego, para nada me niego, estoy luchando con herramientas que sí sean efectivas. Es que el hambre no se enfrenta con improvisación, con discursos, con ideologías, se enfrenta con proyectos efectivos, eficientes, que le lleguen a la población que se requiere, que funcionen. Una operación, por ejemplo, con lo que le mencionaba, de más de 900.000 raciones de comida al día, requiere de una estructura institucional muy fuerte, muy robusta, muy bien organizada, y no de improvisación. La improvisación nos puede llevar a pérdida de recursos, a ineficiencia y a no llegarle a la población que se requiere. El presidente Petro está, usted me imagino vio el trino, diciendo, dice él, le pide a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacer los PAS, los programas de alimentación contra el hambre. ¿Podría hacerlo el gobierno nacional a pesar de que el gobierno de Bogotá o el de Medellín no pongan los lotes, alcalde? Pues sí, en principio pueden, pero lo que invitamos al gobierno es que coordinemos acciones y más bien se monten en el proyecto que tenemos, donde vamos a invertir. Mire, el proyecto del gobierno nacional tiene más o menos 500.000 millones de pesos. Nuestra apuesta, sumando el PAE de Bogotá, que financia Bogotá, ¿no? Lo financia la ciudad de Bogotá, más la apuesta de integración social es de 4.6 billones de pesos, es casi 9 veces eso. Aquí podemos ser mucho más efectivos. Si se suman y nos apoyan, podemos tener mejores resultados. ¿Usted se ha podido comunicar con el director del DPS, con Gustavo Bolívar, para intentar alguna interlocución que permita trabajar conjuntamente en torno a esos planes contra la pobreza, alcalde? No, yo lo veo más preocupado por el Metro de Bogotá que por sentarse con nosotros a hablar de la problemática de hambre en Bogotá. Entonces yo sí le invito a él a que en lugar de estar atacando al Metro, que va bien, que va a salir adelante, que se va a terminar, que va a funcionar, nos sentemos a lo que es la responsabilidad de él en términos de lucha contra el hambre y busquemos cómo articular lo que Bogotá está haciendo, lo que va a hacer, con lo que quiere hacer la nación. Claro, y habla usted, alcalde, de las comunidades, de llegarle a la gente donde sí lo necesita. ¿Bajo qué criterios lo haría usted? Esos son criterios, digamos, que están identificados en los estudios que ha hecho Integración Social, básicamente. Obviamente hay elementos que tienen que ver con el CISBEN, hay otros elementos por los estudios que se han hecho en integración que identifican las poblaciones. Miren, Bogotá tiene un reto complejo.